los presupuestos de 2021 del Principado. Unos presupuestos más necesarios que nunca para Asturias y para el caudal, debido a la actual situación de pandemia y ahora a esta tercera ola a la que nos enfrentamos. La Federación Socialista Asturiana ha sabido dar respuesta a las necesidades derivadas de un momento tan crítico, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico, político y social. El consenso entre la mayoría de los partidos políticos de la Junta, excluyendo al Partido Popular, que sigue en su tónica de boicotear cualquier política socialista, y a Vox, con los que no merece la pena entablar conversación alguna, ha sido un gran logro de la FSA, este consenso, tras difíciles negociaciones. Hoy tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Iglesias, alcalde de Aller, a María Martín, secretaria de Relaciones Institucionales, Justicia y Libertades de la FSA, a Ana Cachero, diputada autonómica y secretaria general del PSOE de Mieres, y a Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales, Bienestar y portavoz del Gobierno de Asturias, que nos van a hablar sobre estos presupuestos y sobre su enorme importancia para el presente y el futuro, tanto de Asturias como del caudal, ¿no? Para hacer este acto más participativo y dinámico, les voy a dar la palabra a los ponentes unos minutos para que nos relaten sus planteamientos sobre estos presupuestos, y posteriormente yo iré formulando las preguntas que podéis ir haciendo desde este momento en el canal de preguntas y respuestas habilitado para tal fin. Sin más dilación, doy la palabra al alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias. A todas y todos, bueno, gracias por participar en esta asamblea abierta para analizar los presupuestos autonómicos para el año 2021. Yo, en primer lugar, también quería destacar la importancia que tiene aprobar unos presupuestos, que son el instrumento que tiene cualquier gobierno para llevar a cabo, ejecutar las políticas que quiere para la sociedad, ¿no? Así, en una situación de normalidad es muy importante la aprobación de los presupuestos y ya puede considerarse un éxito. En esta situación excepcional, pues ese éxito se viene reforzado, ¿no? Y además, como comentaba Pablo en su intervención, con el apoyo mayoritario de los partidos, salvo esa oposición o voto en contra del Partido Popular de Teresa Mallada. Yo quería resaltar este dato, ¿no? Que es el voto en contra del Partido Popular de Teresa Mallada, que en el concejo de ayer conocemos bien. Aquí hemos sido capaces de aprobar dos presupuestos durante 2 años, las tasas, una serie de apoyos a nuestros autónomos y autónomas, y nunca se ha contado con el apoyo del Partido Popular y sí del resto de los partidos, ¿no? También se ve en esta situación como algunos alcaldes, como el alcalde de Oviedo, que valoraba positivamente estos presupuestos para su concejo. Pero entrando en el fondo del contenido de los presupuestos autonómicos, creemos que son unos presupuestos expansivos, con un incremento del 10% con respecto al año 2020, y que refuerzan, por un lado, el estado de bienestar y ese compromiso social que siempre ha tenido el Partido Socialista, con un incremento en las partidas de salud, de educación, de servicios sociales, y la mejora de la digitalización, ¿no? Creemos, y también con la creación de ese fondo COVID. También son unos presupuestos que van a ayudar a una reactivación económica rápida de Asturias. Hay un incremento en los fondos para el medio rural, para el turismo y para hacer frente a ese reto demográfico. Quería destacar la implantación de la banda ancha en el 97% del territorio de Asturias, que nos va a ayudar a acabar con la brecha digital. Pero bueno, van a intervenir luego compañeras que conocerán más a fondo los presupuestos a nivel autonómico, y yo quería centrarme en el aspecto de la zona del caudal, ¿no? Y más concretamente en el concejo de Aller, donde tenemos la responsabilidad de gobernar. Como bien sabéis, en la zona del caudal, en los concejos de Pola de Lena, Mieres, Riosa y Morcín, hay gobiernos de Izquierda Unida, donde alguna alcaldesa y algún alcalde pues también valoraron de forma positiva las inversiones que estos presupuestos traen en sus concejos. Me imagino que si hacen esta valoración es porque las negociaciones que hayan tenido y las reivindicaciones que hayan hecho el gobierno del Principado se hayan recogido en las mismas. Pero
pone de manifiesto que el Gobierno del Principado de Asturias se ha centrado en el interés general de los asturianos y de las asturianas. No se ha fijado en el color político de los gobiernos de los distintos municipios, sino que ha puesto en valor cuál es el interés general y cuál es el interés de todos los asturianos y todas las asturianas sin tener en cuenta ese color político, ¿no? Yo sí quería destacar que desde el Concejo de ayer hacemos una valoración positiva de estos presupuestos para nuestro concejo. Nosotros lo denominamos pues, los presupuestos del inicio, ¿no? El inicio de las inversiones históricas que durante muchos años hemos reivindicado desde el Concejo de ayer y que por fin se ven recogidos en algunas partidas concretas en el mismo, ¿no? Así, podía destacar un objetivo principal que teníamos en el Concejo de ayer para esta legislatura, que era la ejecución de la carretera a la localidad de Bó, una reivindicación que lleva más de 30 años sobre la mesa y que por fin se ve, que por fin el Gobierno se compromete a ello recogiendo una partida, ¿no? Y lo digo que es un inicio de inversiones porque, como en este caso, como todos sabemos, primero hay que licitar la obra, hay que adjudicarla y luego hay que ejecutar. Entonces, esta inversión inicial, esta inversión en esta carretera es de unos 3 millones de euros, pero en este año 2020 pues ya se recogen 220.000 euros, porque como digo, primero hay que licitar, que se hará durante el primer trimestre de este año para luego empezar a ejecutar a finales de año y es la cuantía que se estima que se puede invertir durante este año. Pero estamos hablando ya de casi 3 millones de euros, ¿no? Una segunda inversión que ocurre exactamente lo mismo y era una reivindicación también del concejo, que es el saneamiento de la zona alta del concejo, del Alto Ayer, zona de Felechosa, La Pola, El Pino, Llanos y Collanzo, con una inversión de 6,7 millones de euros, de los cuales ya 1 millón de euros va a ser en este año 2021. Aquí quiero agradecer la comprensión y la buena voluntad de la Consejería de Medio Ambiente porque nosotros hemos solicitado que se ampliara a la localidad de Levinco y esto va a ser una realidad. También es algo que llevan 30 años reclamando los vecinos y vecinas de la localidad de Levinco que pues carecen de este saneamiento. También se lleva a cabo una inversión en saneamiento en la localidad de Bello, esta vez con fondos mineros, con una inversión de 1 millón, de los cuales 380.000 corresponden a este presupuesto 2021. Estas serían las grandes infraestructuras que se contemplan en este año 2021, pero también tenemos una serie de inversiones en turismo, con la rehabilitación del Pozo San Fernando. Es una de las zonas más turísticas del concejo, donde hacemos visitas guiadas, visitas teatralizadas, empecemos el año pasado, y que lleva una partida de 42.000 euros este año para un montante total de 170.000 euros. Y también, como no, en turismo y en cultura y en patrimonio, pues nuestro emblema, ¿no? Que es la Torre de Soto. Este año se ha llevado a cabo la elaboración del proyecto de consolidación de la Torre de Soto y durante el 2021, junto con la Consejería de Cultura, pues llevaremos a cabo un acuerdo entre las dos administraciones para llevar a cabo ese proyecto de consolidación. Quería volver a destacar el tema de la banda ancha, de la implantación de la banda ancha, porque creemos que en las zonas rurales es muy importante el que se implanta y en nuestro territorio, hablando con el consejero, va a ser una implantación del 99% del territorio, lo que nos va a permitir, va a ser un arma para poder luchar contra la despoblación, ¿no? Y acabar con esa brecha digital entre las grandes ciudades y la zona rural. Luego destacaría una serie de partidas que hemos hablado con administración local para hacer una serie de actuaciones en la localidad de Moreda, la localidad de Piñeres, ¿no? Pero un proyecto que ya que ha ganado mucha actualidad, por desgracia, ha ganado mucha actualidad, que es debido al accidente en el puerto de Braña, con el fallecimiento de César y de Virgilio. Aquí vuelvo a mandar un fuerte abrazo y
todo el apoyo a la familia, compañeros y amigos, donde ya en el borrador de los presupuestos y en el presupuesto una vez aprobado se recogía una partida para la elaboración del proyecto para buscar esa seguridad que se está reclamando ahora, ¿no? Estos últimos días en la carretera de Puerto Braña, lo que demuestra que la Consejería ya tenía como objetivo, antes de ese desgraciado accidente, de hacer frente a esa situación, ¿no? Y por último, también quería destacar, para no extenderme y ocupar toda la intervención, que se lleva una partida para otra reivindicación de décadas, que es para la instalación de un centro de salud en la localidad de Collanzo. Hay una pequeña partida en la misma y aquí el trabajo tiene que ser por parte de la administración local, del equipo de gobierno que encabezo, para buscar la ubicación de ese centro de salud. Por lo cual, desde el Concejo de Aller hacemos una valoración muy positiva en su conjunto de los presupuestos autonómicos, de esos presupuestos que nos conceden al Concejo de Aller, porque entendemos que es el inicio de unas grandes inversiones históricamente reclamadas por el Concejo. Yo, por mi parte, creo que acabo la intervención. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Tiene ahora la palabra María. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí hoy con vosotros, debatiendo, charlando. Yo creo que desde el Partido Socialista siempre buscamos este tipo de encuentros y tenemos que utilizar los nuevos mecanismos que la realidad ahora nos obliga a ello a través de este tipo de cuestiones como las cosas online para seguir haciendo política, porque la política es debatir, formarse, informar. Un partido no es nada si no tiene una participación activa con su militancia, ¿no? Por lo tanto, desde la FSA tenemos claro que hay que llenar las casas del pueblo de actos de este tipo, de actos online, donde la participación siga siendo efectiva e importante. Por eso, para mí es un placer estar aquí esta tarde. Nos han pedido que seamos breves en la intervención inicial, al objeto de que efectivamente se puedan intercambiar preguntas y respuestas, y por lo tanto yo voy a intentar adaptarme bien a eso. Y quisiera empezar recordando que vamos a hablar de una ley de presupuestos, que estamos hablando de una ley de presupuestos que es muy diferente a todas las anteriores porque estamos en un contexto de pandemia mundial. Y esta ley, como bien decía Juan Carlos, es el instrumento base para poner en marcha mecanismos y combatir esta situación de pandemia. Hay que recordar que a la hora de negociar la ley de presupuestos la situación era absolutamente terrible. Si nos fijamos en los datos del PIB, este año el descenso alcanzará el 10,4%. El aumento del desempleo es continuo. Si nos vamos a los datos sanitarios, conforme al Observatorio de Salud del Principado de Asturias, a fecha 15 de diciembre del 20, había 1.396 personas fallecidas. Es decir, la situación de pandemia es desoladora. Y esto es lo que estaba en la cabeza de nuestros representantes políticos, sobre todo de los socialistas, cuando se pusieron a negociar la ley de presupuestos. En sus cabezas estaba que estábamos ante una situación absolutamente extraordinaria y que, como extraordinaria que era, requería de actuar con gran responsabilidad. Hubo un inicio de negociación donde había representantes del Gobierno del Principado, de la Federación Socialista y del Grupo Parlamentario. Abro aquí un paréntesis para destacar que en esa negociación el Partido Socialista estuvo representado por 3 mujeres, por 3 compañeras. Y esto no debería de ser ningún tipo de noticia, pero sin embargo lo es. Es noticia que las mujeres participen en política, que ocupen primeros puestos en política y que haciendo eso rompan techos de cristal. Esas 3 compañeras hicieron eso y yo como mujer y como socialista me siento reconocida en un partido que no solo dice que apoya la igualdad, sino que luego lo pone en práctica. Y por eso, aunque me gustaría vivir en un momento en el que esto no fuese destacable, lo es y yo creo que hay que ponerlo en valor. Esas 3 mujeres iniciaron esa negociación sin líneas rojas, es decir, abiertas, siendo conscientes de esa situación que teníamos y buscando un consenso mayoritario que nos diera lugar a un presupuesto que sirviera para solucionar esta situación. Y hubo unas grandes negociaciones.
Como bien sabéis, las negociaciones tienen que hacerse antes de que la ley entre en la Cámara, porque una vez que la ley entra en la Cámara, por la normativa que tenemos, se nos permite modificar muy pocas cosas. Concretamente, los ingresos no se pueden modificar, ni hacia arriba ni hacia abajo, son los que hay. Y tampoco podemos movilizar cosas dentro de diferentes consejerías o organismos. Sí que podemos modificar cosas dentro de la propia consejería, pero quiero decir que las modificaciones importantes, lo que queremos que vaya dentro de un presupuesto, eso hay que hacerlo antes. Por eso fue tan importante estas negociaciones. Dieron lugar a un pacto yo creo importante, de los representantes de Izquierda Unida, de Foro, Podemos y Ciudadanos, que yo creo que efectivamente actuaron también con la responsabilidad que el momento exigía, evidentemente. Fue imposible negociar con Vox, evidentemente alguien que niega el Estado de Autonomía, no nos podíamos sentar a negociar con ellos, y también fue imposible negociar con el PP. Esto sí que fue muy sorprendente porque teníamos claro que el PP representa a muchos asturianos y asturianas y que esos asturianos y asturianas se merecían un partido que se sentase a negociar con nosotros y alcanzar una ley de presupuestos consensuada. No fue posible, estaban a otra cosa y pese a que dentro de sus filas, como bien decía el compañero, tenían representantes políticos como el alcalde de Oviedo que decían que estos presupuestos eran buenos para Asturias, pues fue una cuestión absolutamente imposible, presentando posteriormente 3 enmiendas a la totalidad. Ante esto llegó la ley de presupuestos que tenemos, de la que gozamos, que pudo poner en marcha desde el día 1 de enero toda la situación económica para combatir esta crisis. Y fue una ley de presupuestos con un récord histórico, 5.237 millones que tenemos para trabajar en el presupuesto. No podemos olvidar también al hablar de esta ley que muchas veces cuando pensamos en el presupuesto tendemos a pensar en qué vamos a gastar el dinero. ¿Dónde se va a gastar el dinero? Pero una ley de presupuestos son unos ingresos y unos gastos. Tenemos que ver qué ingresos tenemos y a qué destinamos ese dinero. ¿Qué hemos hecho en este caso? Hemos hecho unos presupuestos expansivos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hemos acogido a la relajación de la normativa fiscal que nos permitía tener una flexibilidad, elevar el déficit y contraer deuda. ¿Por qué? Porque necesitábamos ingresos para afrontar esos gastos tan necesarios. ¿Cómo podríamos resumir los ingresos, los presupuestos de manera breve? Pues en 3 bloques claros. Un primer bloque social. Ha habido una máxima en esta negociación y es que hay que superar esta crisis sin que nadie se quede fuera. Y para eso tenemos que tener un estado del bienestar fuerte, unos servicios públicos fortalecidos, una buena educación, una buena sanidad, unos buenos servicios sociales que atiendan a las personas más desfavorecidas. Y para ello se destinan 3.414 millones. Es decir, el 6,52% más que en el presupuesto anterior. No voy a tocar esto, aunque me parece que es lo más importante porque tenemos la suerte esta tarde de contar con Melania, consejera de Derechos Sociales, y evidentemente estoy segura de que ella nos va a hablar de este tema. El siguiente bloque es un bloque económico. No se puede solo atender lo social, sino que hay que también trabajar en la recuperación de Asturias. Y eso es muy importante. Hay una inversión productiva con 483 millones, que es la cantidad más alta desde el año 2011. 84 se dedican a la conservación de carreteras, 7,1 a infraestructuras, 29 a obras de saneamiento y de depuración. Algunas de ellas las ha comentado Juan Carlos y luego Ana también comentará otras que afectan a la zona del caudal. Se fomenta también una inversión empresarial. Hay una captación de inversión a través del IDEPA. Queremos que Asturias capte inversores, queremos que crezca empresarialmente, que se haga inversión. Se apoya la digitalización del comercio minorista. En el medio rural, evidentemente, se trabaja para que haya incorporación de jóvenes y modernización de todas las explotaciones. Se dedica un dinero importante a esto. Se respalda el turismo y hay un fondo de recuperación de 100 millones. ¿Para qué? Para ayudar a las personas que han sido a la industria y al sector económico que ha sido más abatido por parte de la pandemia. Y luego también tenemos un bloque de futuro, es decir, tener unos presupuestos que tienen que hacerse cargo de la situación terrible que tenemos no quiere decir que nos vayamos a olvidar de los retos de futuro que tenemos, porque los tenemos y les vamos a hacer frente y no se nos han olvidado en estos presupuestos. Uno de ellos es, por ejemplo, la lucha contra la violencia y la igualdad. Hemos de tener presente que la pandemia solo ha agravado la situación de las mujeres que viven y sufren violencia y, por lo tanto, eso tiene que seguir siendo protegido. De tal manera, se destinan 6,9 millones para hacer frente a esta lacra que todavía pervive en nuestra sociedad.
45 millones van destinados a la modernización de la administración, a digitalizar nuestra administración. ¿Para qué? Para que tengamos una administración útil, flexible, que la ciudadanía pueda acceder a ella, para que desde nuestras casas podamos hacer muchísimas cosas con la administración, algo que hemos visto que es tan necesario en esta situación que tenemos y que todavía creo que va a mantenerse tiempo, que tenemos que aprender a convivir ante esta nueva realidad. También el desarrollo científico y tecnológico es absolutamente importante y ahí, como bien decía el compañero, el 97%, la banda ancha va a llegar al 97% de nuestra población. Fijaros el reto, ¿dónde estamos ya, no? La atracción de talento también es importante. El desarrollo sostenible y la España verde también tienen un hueco en nuestro presupuesto. El reto demográfico, por supuesto. Y, como no, hay una partida que también cuida de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Es decir, yo creo que se puede ver que, fruto del consenso y del trabajo, han hecho un presupuesto del que podemos sentirnos orgullosos. El Partido Socialista y, por supuesto, con las fuerzas que se han hecho cargo de esa responsabilidad y que han pactado con nosotros. Y yo, sin más, doy la palabra al siguiente y espero luego para contestar todas las preguntas que a bien tengáis. Bueno, muchas gracias, María. Antes de dar la palabra a Ana, recordaros que el canal de preguntas y respuestas está habilitado y que os animéis a utilizarlo para yo poder dar voz a vuestras preguntas. Ahora sí, Ana, tienes la palabra. Hola, buenas tardes y gracias a la Federación Socialista Asturiana por invitarme a compartir hoy con vosotros y con vosotras esta tarde donde vamos a hablar un poco de los presupuestos. Otros años lo hacíamos en las agrupaciones locales. Yo recuerdo el año pasado cuando estuvimos en Mieres, que hicimos un recorrido también por el municipio y bueno, se pierde esa parte, pero bueno, las circunstancias son las que son y nos obliga a hacerlo así. Que ya tocasteis distintos aspectos de cómo se negoció el presupuesto, cómo se aprobó este presupuesto, la importancia de este presupuesto para esta situación actual, que no nos servía el presupuesto del año pasado porque las circunstancias son las que son, desgraciadamente, y necesitábamos aprobar un presupuesto porque si no los asturianos y las asturianas no nos hubieran perdonado a los políticos el que no hubiéramos atendido a la situación actual y a las demandas que hay y que se van a necesitar porque todavía estamos viviendo una pandemia. Es un presupuesto, como dijisteis, expansivo, consensuado entre las fuerzas políticas donde se atiende a esa inversión social muy importante y por otra parte trata de trabajar la recuperación económica que va a ser un puntal también fundamental. Pero bueno, en ese marco las distintas consejerías, sin olvidar que durante todo el año pasado, y eso yo lo quiero poner en valor, tuvieron que atender a las gestiones ordinarias y corrientes propias de su consejería, pues han hecho un verdadero esfuerzo para garantizar y dar respuestas a la situación en la que vivimos, empezando por la Consejería de Salud, que lógicamente dentro de los puntales del estado de bienestar tiene un crecimiento muy importante por todo lo que significa desde la necesidad de reforzar plantilla, a modernizar equipos, a esa cantidad de materiales de protección y gasto en el que está inmerso, porque lógicamente debe reforzar todos los servicios de atención primaria, pero bueno, centrándonos en nuestra zona, en el caudal y un poco en las infraestructuras, porque al final, bueno, pues la salud, lógicamente, es salud pública, nos afecta a todos, pero un poco centrándonos en las infraestructuras, bueno, yo no sé si ya lo conocéis o no lo conocéis, pero bueno, quiero poner de relieve la importancia que tiene la construcción del nuevo centro de salud en Lena, que es una reivindicación antigua de todos los lenenses que llevan ya un tiempo con este tema. En Mieres también hay actuaciones en salud referidas al centro de salud Mieres Norte. No voy a hacer referencia a las de ayer porque, bueno, ya el alcalde se refirió en temas de salud e infraestructuras un poco a lo que afecta a su municipio. Y entonces, bueno, en temas de salud lo fundamental que afecta a las infraestructuras pues son estas que, como digo, os comento. Por otra parte, bueno, aparte de que en salud, lógicamente, tienen otras obras previstas como hacer referencia al Hospital de Cabueñes, al Hospital Montenaranco y otras obras que afectan a grandes infraestructuras.
En el tema de educación afronta, como también ya se comentó, una mejora de la digitalización fundamental y preparar una escuela para los retos de futuro que va a tener que afrontar. También en nuestra zona, bueno, pues educación también tiene previstas obras como en Lena el CRA de Campomanes, o en Mieres en el Teodoro Cuesta, o en el IES Valle de Turón. Son las principales obras que tienen previstas así en la zona en el tema de educación, aunque bueno, siguen trabajando lógicamente en la red 0-3 años, en la formación profesional y en distintas cuestiones que la Consejería tiene encima de la mesa, retos muy importantes como pueden ser las políticas de inclusión educativa o la ya mencionada formación profesional. Derechos sociales no me voy a detener en ello porque como nos acompaña la consejera, pues ella ya nos contará las grandes líneas de su consejería. Continuando un poco, sí que quiero hacer referencia a la importancia que tiene todo lo referente a las infraestructuras de medio ambiente y cohesión territorial en nuestra comarca. Tenemos obras importantes y necesarias como la reparación de la carretera Ujo-Puerto San Isidro, que nos afecta a varios concejos, la mejora de la AS 337 Sotrondio-Figaredo, que es muy importante también para el municipio de Mieres, porque allí suele haber muchos problemas de inundaciones, la mejora de señalización en el polígono de Sovilla, otras actuaciones en medio ambiente pues son el abastecimiento de Mieres del río Aller, estas que afectan en Mieres. En Lena también tienen obras importantes, bueno, distintas obras, sobre todo más pequeñas, que afectan a pistas, al mantenimiento de áreas recreativas, a distintas obras como la que dije de Ujo al puerto de San Isidro, la travesía también de Pola de Lena también está prevista, y una muy importante que es la Lena 8, que es Campomanes al puerto de la Cubilla. Bueno, estas son las principales en Lena. Y en infraestructuras también está previsto la renovación del pavimento de Oviedo a Campomanes y la reforma de la, bueno, ya os comenté, de Campomanes a la Cubilla de la carretera. También está previsto, bueno, en Riosa, lógicamente, y en Aller, tenemos obras que afectan a pistas, a mejora de acceso a puertos, a mantenimiento de áreas. En Riosa, por ejemplo, muy importante la descontaminación de suelos como la mina de cobre de Riosa o la mejora de abastecimiento de Riosa también. En Morcín, también por su importancia, voy a mencionar lo que afecta con fondos mineros para el Monsacro 2021, para la renovación del pavimento de la carretera de Morcín, Santa Eulalia La Foz, la carretera La Collá, que es una vieja demanda también de los vecinos de Morcín, la incorporación de las Mazas y de La Collá al interceptor general. Y bueno, y hay otras obras que dependen de cooperación local y presidencia y también afectan a estos municipios. En ciencia quiero destacar, porque lo comentó el alcalde anteriormente, la importancia de esa extensión de la banda ancha casi al 100% en los municipios, con todo lo que va a significar de desarrollo económico en temas turísticos, de emprendimiento y de establecimiento de negocios y nuevas oportunidades de inversión. Quiero detenerme también en el tema de cultura y patrimonio, porque bueno, desde cultura también se dota a los municipios de ayuda, de apoyo al servicio de normalización lingüística, a los circuitos de cultura. También hay un apoyo para promover esos circuitos de cultura entre los distintos ayuntamientos. Y bueno, quiero destacar por su importancia y trascendencia, que creo que va a tener
no solo como tractor económico para el Valle de Lena, sino que creo que va a ser un importante tractor para toda la comarca del Caudal por su importancia el proyecto de reconstrucción de la estación de Valgrande, que sabéis que por 5 millones de euros se ejecutará parte de un total de inversión de 10 millones de euros. Creo que va a ser muy importante como un proyecto tractor para toda la comarca del Caudal, porque hay muchas personas que viven en el territorio y que trabajan allí. No me voy a referir a ayer, porque ya el alcalde nos habló de lo contento que estaba por la consolidación de ese proyecto de la torre de Soto de ayer y la rehabilitación del Pozo San Fernando. Y bueno, ayer por supuesto tiene mucho que vender al turista y lo está poniendo en valor, y eso desde luego lo hay que destacar. Y bueno, y por último, en industria sí que me gustaría hacer un pequeño comentario. Bueno, por la importancia que tienen, por ejemplo, las transferencias a la Fundación Asturiana de la Energía, que actuará como una importante agencia regional de transición para potenciar proyectos y programas en futuros proyectos. Después, a través de fondos mineros 13-18, sobre todo, que afectan a Mieres, no quiero pasar sin comentar la importancia que tiene la prolongación de la red de geotermia por las calles Valeriano Miranda, Numaguilú, en lo que afecta al casco urbano de Mieres. También hay proyectos de eficiencia energética que afectan a edificios públicos, como al Centro Ocupacional de Cardeo o a la Casa Consistorial, también a la Biblioteca de Ujo, local de asociaciones, a distintos polideportivos también del concejo. Bueno, quiero poner en valor porque se recuperaron unos fondos mineros y por fin se pudieron hacer proyectos que pendieran de estos fondos mineros que estaban pendientes. También hay previsto para la eficiencia energética de Vega de Arriba, para la Escombrera de Riquela, donde sabéis que tenemos la ciudad del tenis y acondicionamiento de esas instalaciones deportivas, y también para la mejora de la eficiencia energética y el transporte público de Mieres. Bueno, esto es un poco dicho así un poco rápido y un poco por encima, porque claro, detallar cada consejería las distintas acciones pues nos llevaría muchísimo tiempo, porque lógicamente hay actuaciones desde presidencia, desde administración local, desde las distintas consejerías. Pues bueno, hay distintas actuaciones en el territorio que dependen pero bueno, si eso podemos profundizar o hablar a continuación, porque tampoco tengo miedo a extenderme excesivamente. Entonces lo dejo aquí, si os parece, ¿vale, Pablo? Vale, muchas gracias, Ana. Luego, en el turno de preguntas, quizás te puedas explayar un poco más. Bueno, tiene la palabra por último Melania. Ay, que estaba silenciada. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, compañeros, compañeras. Agradecer a lo primero a la Federación Socialista Asturiana pues la organización de este tipo de encuentros que son positivos, porque nos permiten, por un lado, el trasladar, ¿no?, el balance y un poco el resumen de todo lo que estamos haciendo en el ámbito institucional, y por otra parte el compartir con compañeros y compañeras pues el mantener ese contacto, aunque tenga que ser en estos momentos virtual, pero sí que mantener ese contacto y posar el pie en la tierra, que viene muy bien, porque a veces aquí el día a día nos come o nos puede llevar a estar aquí metidos y que parece que no hay otra vida ni otro mundo. Y el poner pie en tierra y el compartir con compañeros y compañeras, yo creo que nos viene pues
estupendamente bien. Al fin y al cabo no lo podemos olvidar nunca a quién nos debemos quienes estamos aquí, ¿no? Por lo tanto, un placer el compartir esta tarde con vosotros. Bueno, tal y como señalaba Ana al final de su intervención, ya veis, bueno, lo complejo, ¿no? De ir cuadrando pues todas ese tipo de inversiones en un presupuesto, en este caso en esta ley de presupuestos, y la verdad que me lo complican un poco porque dijeron muchas cosas ya, ellos y ellas, quienes me precedieron. Y como tenemos que ser breves, intentaré abreviar, porque ahora ya sabéis, ya vosotros no sé si os lo dije, porque no sé si coincidí con vosotros, que desde que me ponen tanto micro, a veces no callo. Entonces intentaré ser breve, pero aún así quiero destacar alguna cuestión, ¿eh? La primera, un ejercicio así que si en un minutín pensamos en cómo nos encontrábamos pues hace un poquitín más de un año, cuando abordábamos la primera negociación, ¿no?, de este gobierno, la primera negociación presupuestaria, ¿no?, al inicio de una legislatura, con todas las ilusiones puestas en, ¿no?, llevar a cabo aquellos programas de legislatura que habíamos presentado pues muy pocas semanas antes en la Junta, y estábamos pues en esa dinámica, ¿no? Se hizo también un ejercicio muy importante de negociación que nos permitió disponer de ese presupuesto de 2020, y nos encontramos en el mes de marzo con que lo que parecía una película, nunca mejor dicho, lo teníamos encima, ¿no? Nos enfrentábamos a una crisis sanitaria sin precedentes, a una pandemia, y tuvimos que bregar con aquel presupuesto de 2020 con esa situación. Esta situación, ese mes de marzo, que yo a veces lo recuerdo, el día cuando rondaba aquel 13 de marzo, aquel viernes, que nos convocó el presidente a presidencia, aquel silencio, ¿no?, aquella situación de incertidumbre, porque al final nos enfrentábamos a una incertidumbre total y absoluta, una incertidumbre que todavía nos acompaña y que supone pues un antes y un después a la hora de afrontar la gestión que teníamos prevista, ¿no?, en aquel presupuesto para 2020. Afrontamos esa gestión desde el Gobierno de Asturias en una doble vertiente, por un lado y atendiendo principalmente lo extraordinario, todo aquello que rodeaba a una crisis sanitaria sin precedentes. En el ámbito de lo social os imaginaréis, ¿no?, toda la evolución de la situación en las residencias, en los diferentes recursos, en las personas sin hogar, en las personas que tenían dificultades. Fueron meses complicados y a la vez nos propusimos el mantener la tensión en la gestión del ordinario. Eso era fundamental. Teníamos un presupuesto también que ejecutar, además de afrontar la gestión de la crisis sanitaria, y teníamos que mantener la tensión en el sistema. Y hoy siempre el balance, ¿no?, que nos permite ahora hacer esa perspectiva que nos aporta el tiempo, sí que decimos, ¿no?, en el ámbito de los servicios sociales, que el sistema público asturiano de servicios sociales estuvo a la altura en aquel momento, atendiendo lo ordinario y lo extraordinario, y atendimos lo extraordinario de una manera, que era complejo también. Pero uno de los ejemplos que yo os pongo y de los que podemos estar orgullosos es cómo nos situamos, a pesar voy a decirlo en confianza, porque yo soy muy mal hablada además, de las hostias que nos caían siempre en la gestión de la dependencia, pues nos situamos a la cabeza a la hora de gestionar las prestaciones de dependencia en el conjunto del Estado. Con lo cual yo creo que eso es uno de los ejemplos que pone de manifiesto el cómo el Gobierno de Asturias pues pudo o tuvo esa capacidad, ¿no?, de mantener la gestión ordinaria, tan importante, por cierto, en algunos ámbitos, sobre todo en el ámbito de lo social. También otra muestra evidente de cómo se pudo mantener esa gestión ordinaria, pues solo hay que ir a ver los porcentajes de ejecución del presupuesto de 2020, que yo creo que en una situación, además de incertidumbre extraordinaria, afrontando cada día como una aventura nueva, pues dejan en buen lugar, ¿no?, la gestión del conjunto de trabajadores y trabajadoras públicos que hicieron posible el gestionar todos esos recursos. Por otra parte, sí que quería señalar, y ahí también apuntaba María alguna cuestión, respecto al papel del equipo negociador. Yo creo que tenemos que estar más que orgullosos y orgullosas del equipo negociador, con Jimena, con Dolores y con Ana al frente, que fue capaz de, pues con esa incertidumbre, con esa situación tan dura que vivíamos en el mes de diciembre, el encajar todas las piezas y el hacer posible ese consenso amplio alrededor de estas cuentas. Un consenso amplio que contó con ese rechazo del PP en una operación que nadie entiende o nadie logra entender muy bien, ¿no?, el cómo se sitúa al margen de ese gran acuerdo, ya no
por el gobierno, ni por el Partido Socialista, ni por los partidos que forman parte de ese acuerdo, sino por Asturias. Yo creo que podemos decir alto y claro que en ese momento el Partido Popular no estuvo a la altura de Asturias ni mucho menos de lo que dice representar, ¿no? Por lo tanto, destacar el papel de ese equipo negociador que inspiró, que fue capaz de inspirar ese consenso y ese acuerdo y que tiene que hacernos sentirnos orgullosos y orgullosas. Y por otra parte, y que a veces parece, ¿no?, que aquí nos tracamundeamos eso, pues que si el grupo parlamentario, que si el partido, que si los otros partidos, que si que hay unos acuerdos aquí, y olvidamos muchas veces, o puede quedar así como en cierta sombra, el papel de las agrupaciones y de los grupos municipales, y yo quiero destacar el papel y la labor, ¿no?, de las propias agrupaciones y del conjunto de grupos municipales a la hora de elaborar esos presupuestos. Tienen un papel fundamental porque, lo que os decía, ¿no?, aquí entres aquí un día y la vorágine te lleva de todo lo que tenéis previsto hacer en un listado, hiciste un 20% y el 80% fue todo sobrevenido, o sea que al final puedes perder esa perspectiva, y quien realmente nos ayuda a conocer las prioridades, ¿no?, que al final son las prioridades del partido, son precisamente las agrupaciones y los grupos municipales. Y hoy sí que, bueno, a quienes nos estéis siguiendo que forméis parte de agrupaciones y de grupos municipales, agradeceros esa labor que para nosotros es imprescindible, o sea, porque al final tenemos ahí la guía, ¿no? Yo aquí, que hacemos, al inicio de la legislatura hacíamos balance de los programas electorales que los intentamos seguir por ver dónde tenemos que colaborar, ¿no?, que se alcancen los objetivos que se marcan desde las agrupaciones, y yo creo que ese papel como catalizadores, ¿no?, a la hora de marcar la prioridad, conviene destacarlo y agradecerlo, sobre todo en un momento tan difícil como este, donde pues eso, no podemos vernos, no podemos visitar cosas que nos gustaría visitar con vosotros de la mano, y que están siendo difíciles, pero que bueno, dieron sus frutos y ahí tenemos ese presupuesto que lo demuestra. Y vuelvo un poco a cómo afrontamos esa gestión para dar luz a esa ley de presupuestos, que por un lado, como tal, y como señalaban ya mis compañeros y compañeras, pues se diseña para hacer frente a esa crisis sanitaria, en la que no podemos olvidar y tenemos que también sentirnos muy orgullosos en Asturias y orgullosas del papel del sistema público de salud. Evidentemente, la situación que vivimos en Asturias, tanto en la primera ola como en la segunda, como en esta tercera, con las dificultades que nos encontramos todos los días, nada tiene que ver con la que están viviendo en comunidades autónomas que fueron gobernadas hace relativamente poco por el Partido Popular. Y eso se ve muy bien en las conferencias sectoriales en las que participamos con otros consejeros y consejeras, cuando nos dicen que vaya suerte que tenéis en Asturias, porque partís, claro, de una base de la que no parten en otros territorios. Y yo creo que eso que conviene ponerlo en valor, el sistema público de salud, y sobre todo la apuesta, en este caso del Partido Socialista, porque ese sistema público tuviese la fortaleza que tiene y que nos ha permitido en estos momentos afrontar la crisis sanitaria de la manera que lo estamos haciendo. También tenemos que hacer frente a las consecuencias. Lógicamente, esta crisis sanitaria tiene consecuencias y tenemos que hacer frente a ellas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, lógicamente, de una manera muy diferente a la que se hizo en la última crisis, con esa política austericida total que llevó a que muchas personas, miles, millones de personas, se quedasen atrás. Y siguiendo con esa máxima de que nadie se quedase atrás, en la que también encontramos en muchas cuestiones la complicidad, ¿no?, del Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, pues conviene también resaltarla, ¿no?, esa manera diferente de hacer frente a las consecuencias de esta crisis sanitaria que todavía padecemos y que todavía nos van a colear en una temporada. ¿Eso qué nos permitió? Pues contar con este presupuesto expansivo que llega hasta esos más de 5.000 millones, un presupuesto histórico en Asturias, un presupuesto en el que la inversión productiva vuelve a estar pues, al nivel de la inversión que teníamos en el año 2011, pues un momento muy diferente, ¿no?, al que vivimos luego posteriormente, con esos más de 480 millones que se van a destinar a la inversión productiva, recuperando ese nivel de inversión que nos va a propiciar, ¿no?, el desarrollo de actividad empresarial, y por otra parte lo que supondrá la creación de empleo directo. Tenemos que siempre recordar que las administraciones públicas tenemos que facilitar las condiciones, ¿no?, para que se desarrolle la actividad económica y se genere empleo, y esos más de 480 millones
están destinados precisamente a ello. Por otra parte, bueno, medidas tributarias, las que ya se hicieron, que tienen que ver con la fiscalidad, con ese reto demográfico, con el retorno del talento y con otro tipo de cuestiones que también ya se han apuntado. Ese fondo de recuperación, que ni más ni menos hablamos de 100 millones que se van a poner a disposición de los sectores más afectados por decisiones que tenemos que tomar y que tuvimos que tomar, que no nos gustan. Yo ahí sí que lo comparto con vosotros, porque a veces son difíciles, son duras, porque conocemos las consecuencias. En la primera ola, pues igual era una cuestión más generalizada, donde pues ese estado de alarma nos permitía hacer las cosas de otra manera, pero como comunidad autónoma y teniendo siempre presente ese criterio técnico y esa responsabilidad de que la salud es lo primero, nos vimos obligados a tomar en el Consejo de Gobierno decisiones que evidentemente no gustan, pero un gobierno está para eso. O sea, en un gobierno tenemos que asumir lo bueno y lo menos bueno, y en este caso pues son decisiones que, con el objetivo de salvar vidas, implican también consecuencias difíciles en algunos sectores, y para ello dimos respuesta de manera ágil en las últimas semanas del año 2020, también con la puesta en marcha de las ayudas, como recordaréis, de una manera que en una administración como esta, que quienes bregáis con ella lo conocéis, porque este elefante que se mueve lentamente, el poderse haber sido ágiles y facilitar que aquellos más de 30 millones estuviesen a disposición de los sectores más afectados durante las últimas semanas del año fue complicado, pero fue posible, y de ahí que ahora tengamos en disposición esos 100 millones también destinados a los sectores que se verán afectados por las decisiones que nos vemos obligados a tomar fruto de la evolución de esta crisis sanitaria. Y ahora dejo al final lo que me toca más de cerca, es el refuerzo, ¿no?, del estado del bienestar. También se juntaban aquí ese esfuerzo inversor en materia de salud y en materia de educación. Y bueno, centraré un poco la intervención en los servicios sociales, ¿no? Hablamos yo lo decía en la presentación del presupuesto de la Consejería, que son unos presupuestos que se diseñan este año con un objetivo muy claro: el ayudar a quien lo necesite cuando lo necesite. Y todo eso en un marco muy concreto, que yo creo que tenemos que, bueno, pues sobre el que conviene reflexionar, que es ese fortalecimiento imprescindible del sistema asturiano de sociales ligado a la sostenibilidad del sistema. Yo a veces aquí, ¿no?, cuando hablamos o cuando siempre, porque pedir, claro, como pedir ya gratis, y no cuesta, y a algunos cuesta a ellos muy poco, todo pedir, y que todo sea gratis, pero eso hay que sostenerlo. Y en el ámbito de lo social, flaco favor nos hacemos cuando, por decisiones que se toman, vamos al precipicio de lo no sostenible, porque ponemos en bandeja a quienes están deseándolo el ataque frontal y el ataque a debilidades que se puedan generar. En este caso y en ese contexto, ¿no?, de objetivos, diseñamos un presupuesto en el que, como sabéis, una gran expectativa estaba en ese excedente del salario social básico, esos 82 millones que quedó en 82 millones, y fijamos 3 prioridades claras. Una, la atención a la dependencia. Evidentemente, si atendemos a la tendencia, ¿no?, de los datos demográficos, está claro que la atención a las personas mayores pues va a requerir de un esfuerzo no solo este año, sino en los años que nos quedan por delante, un esfuerzo muy importante. Y ahí sí que os voy a dar un dato para que os hagáis una idea, ¿no?, de a qué nos enfrentamos. Ahí nos enfrentamos a que encontramos, ¿no?, al inicio de la legislatura aquellas listas de espera en dependencia, aquel plan de choque que pusimos en marcha, que nos ha permitido, bueno, agilizar, no tanto como nos gustase, también por las limitaciones que nos implica la propia crisis sanitaria, pero sí que hemos incrementado el número de personas con prestación en un 14%. Ahora mismo llegamos a más de 24.000 personas en el sistema de atención a la dependencia, y este año pretendemos culminar ese plan de choque. Ese plan de choque se traduce, ¿no?, el crecimiento en esa inversión vinculada a la dependencia, en el incremento de las partidas que se destinan a los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, en un 48,70%, que no es moco de pavo, llegando a los 70 millones de euros. Una inversión histórica que supone pensar, 2007 no está tan lejos,
y supone un crecimiento del 145,78%. O sea que hablamos de una inversión importante y una inversión cuya tendencia pues, no va a ser a la baja en el corto plazo. Concretamente se destinan a financiar el servicio de ayuda a domicilio de la asistencia, en este caso 23 millones, un incremento de 5,5 millones, y la partida que financia las prestaciones a personas dependientes se incrementa en 17 millones casi y medio, llegando a los 47 millones. Por lo tanto, en ese excedente, ¿no? del salario social ya se dedica íntegramente a las políticas de atención a la dependencia. Si hablamos de dependencia, no podemos dejar de hablar del ERA. Yo creo que el ERA, además, y conviene recordarlo, yo siempre lo resalto allá donde voy, el papel que ha tenido el ERA en estos últimos meses y cómo se ha afrontado la crisis sanitaria en el ERA. Ahí yo creo que podemos estar tranquilos los asturianos y las asturianas con Ana Suárez al frente, porque realmente es una gestión que, vamos, más que solvente. Yo creo que ahí va. Presumo porque forma parte de mi equipo, pero yo creo que todos podemos presumir de esa gestión, un organismo autónomo que como sabéis, pues afronta la puesta en marcha de una nueva residencia en Lugones, que supondrá el incremento de 120 plazas públicas pues a lo largo de estos meses. Hoy Ana precisamente visitaba la residencia de Lugones y en muy poco tiempo estará finalizada, y el presupuesto del ERA pues se incrementó en más de 13 millones del año 2020 a este año. Tenemos que hacer frente no solo a cuestiones que tienen que ver con inversiones como esta, finalizar esa inversión, sino que tenemos que hacer frente a cuestiones que tienen que ver con refuerzos de personal y refuerzos de otro tipo de servicios que nos permitan garantizar, ¿no? la seguridad de las personas que viven y que trabajan en el propio ERA. Y hablamos de dependencia, hablamos del refuerzo, ¿no? de la financiación también del tercer sector, de esa estabilidad necesaria que irá vía acción concertada, esas plazas que tenemos concertadas principalmente en infancia y en discapacidad, que se incrementarán en alrededor de unos 5 millones de euros. Y hablamos también de políticas de vivienda. Y en este caso, las políticas de vivienda se incrementan de manera considerable, principalmente en dos líneas de actuación. Una que tiene que ver con las reparaciones, con la necesidad de reparación de muchas de las viviendas, porque ahí también, y para que estéis también orgullosos y podáis sacar pecho allá donde vayáis, porque somos de los pocos que en este país podemos sacar pecho en las políticas de vivienda, estamos como comunidad autónoma, nos situamos a la cabeza de indicadores tan importantes ¿no? y tan relevantes como estamos a la cabeza en mayor rehabilitación edificatoria para la eficiencia energética. Hablamos del mayor número de actuaciones de accesibilidad en edificios privados por habitante, también se apoya desde las políticas de vivienda, y hablamos del menor precio de la vivienda tanto en alquiler como compraventa, con lo cual son indicadores importantes. Tenemos el mayor parque de vivienda social por habitante después de Extremadura, con lo cual yo creo que eso tiene que hacernos sentirnos orgullosos. Lógicamente, con un parque público de más de 10.000 viviendas, tenemos alguna, y ahora lo estaréis viendo también en medios de comunicación, pues tenemos algunas dificultades. Siendo conscientes de estas dificultades, pues se incrementa, ¿no? esa partida que va destinada a la reparación de vivienda pública, y por otra parte, siendo conscientes también de las dificultades de emancipación de las personas más jóvenes en Asturias, también se incrementan las ayudas al alquiler destinadas a jóvenes. Con lo cual, esas serían, ¿no? las tres patas sobre las que fijamos el diseño del presupuesto, con ese objetivo de atender a quien lo necesite cuando lo necesite. En cuanto al salario social básico, y ahí también comparto con vosotros, veis hicimos esa proyección, ¿no? de disminución de inversión, teniendo en cuenta la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, otra de las cuestiones que desde el Gobierno de España se puso en marcha precisamente en plena pandemia, con lo cual con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con dificultades, lógicamente, a la hora de hablar de la gestión, de esa transición, ¿no? que nos pasa a las comunidades autónomas que teníamos renta mínima, entre los beneficiarios que ahora mismo se benefician del salario social básico, que pasarán a hacerlo del ingreso mínimo vital, con las dificultades que tenemos, que estamos trabajando para solventar y que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? con la atención de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El presupuesto, y ahora ya sí que voy a ir resumiendo, pues sí que
considero, y ahí sí que Juan Carlos apuntaba a ese, y algunos otros compañeros y compañeras, ¿no?, al interés general que inspira la definición de este presupuesto, más allá de otro tipo de intereses, un interés general que en estos momentos, en la situación en la que vivimos, está por encima de todo y que se convierte en la herramienta óptima para hacer política, que también para eso estamos, para hacer política, ¿no? Para construir también alternativas en las que participar, tanto de los gobiernos como desde en aquellas situaciones en las que nos encontramos en la oposición, porque hay que, bueno, las realidades hay que verlas también tal y como son, y por lo tanto se convierten estos presupuestos en una oportunidad que tenemos que aprovechar, que nos va a requerir, porque cuando hablábamos de ese gran acuerdo, es un gran acuerdo que al menos, bueno, aquí a veces valoramos, ¿no? Es un gran acuerdo y bienvenido sea, y también nos tiene que hacer sentirnos más responsables, si cabe, ¿no?, de la gestión de este presupuesto, para ser capaces de dar respuesta como administración, poner toda la maquinaria a funcionar para hacer que ese presupuesto pues dé respuesta a las necesidades para las que se diseñó. Por lo tanto, veamos también ese presupuesto como una oportunidad que nos permita hacer política y que nos permita encarar esta segunda fase ya de la legislatura en muy buenas condiciones, y que nos permita pues recuperar todo el espacio que sea posible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Melania. Voy a empezar a formular las cuestiones de los participantes. Titi pregunta a Juan Carlos, al alcalde de ayer, por las opciones de futuro de la electrificación de fuentes de invierno. Yo creo que dentro de esta transición ecológica que andamos buscando unas formas de energía más limpias, pues hay que trabajar en el tema de dotar a la estación de fuentes de invierno de esa energía que no sea el uso de los generadores. Yo creo que desde la Consejería de Deportes, en las reuniones que hemos tenido, nos han comunicado que hay una buena sintonía entre el Principado de Asturias y la Diputación de León para poder llegar a ese acuerdo que se lleva negociando varios años. Lo que pasa es que antes, como digo, esa sintonía no era tan buena como la de ahora, para poder implementar esa forma de energía en fuentes de invierno. Una de las, creo que de las reivindicaciones para fuentes de invierno, aparte de otra serie de inversiones, creemos que tiene que ser instalar esa fuente de energía más ecológica. Bueno, la segunda pregunta va dirigida a la consejera. Roberto nos pregunta por la importancia de acabar con la brecha digital para fijar población en el territorio. El micro. Ahora, es que o no callo o me silencio a mí misma. Pues a ver, es que estaba cotillando ahí el chat, ya lo tenía yo así en mente. Bien, pues efectivamente, como sabéis, y de ahí que se haya planteado ya desde el inicio de la legislatura, ¿no?, la creación de ese comisionado por el reto demográfico, porque se convierte en uno de los objetivos transversales al conjunto del Gobierno de Asturias. De hecho, el propio comisionado, ¿no?, ya fuimos trabajando, ¿no?, vamos trabajando desde las diferentes consejerías con el propio comisionado, con el fin de aportar, de ser capaces de aportar medidas, ¿no?, que vengan a paliar pues, las consecuencias de la despoblación en algunas de las zonas. Este presupuesto refleja claramente, además, ese compromiso, incidiendo en las deducciones fiscales que se había ya trabajado en el presupuesto anterior. Se amplía ese recorrido de deducciones fiscales para atajar y para afrontar el reto demográfico de otra manera. También, y Ana lo comentaba, ¿no?, desde la Consejería de Ciencia e Innovación, esa apuesta importante, ¿no?, por el despliegue de fibra en todos los concejos, de tal manera que esa brecha digital, porque a veces, yo no sé si que me tocó, voy a contaros así de
de confianza, pero yo muy guapo ir a hablar por los sitios de vamos a hacer administración electrónica, todo fácil, trámites, no sé qué, que iba yo siendo directora general de participación, iba yo a presentar un portal de participación para participar, mándanos tus comentarios, mándanos tal y claro, cuando te dicen, oye, maja, y aquí no hay internet, ¿qué me estás contando? Y claro, el baño de realidad te viene al pelito. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que se está haciendo una apuesta importante por parte de la Consejería de Ciencia e Innovación en este sentido y ahí se ve, ¿no? Se ve reflejada en los presupuestos, porque a veces hablamos mucho de piquito y luego hay que ver los importes en los presupuestos, ¿no? Al final el reflejo presupuestario de las cuestiones que decimos es básicamente lo importante, con lo cual deducciones. En el IRPF hablamos del despliegue, ¿no? de fibra en los diferentes concejos e intentando llegar al mayor número de lugares posible. Hablamos también de cuestiones que tienen que ver con la vivienda, ¿no? Yo también del intercambio con algunos alcaldes y alcaldesas, y con grupos municipales. Sí que también tenemos pues prevista, ¿no? que esas deducciones lleguen también a la rehabilitación de vivienda. Se plantearán, se plantearán sobre todo a lo largo de este año, ¿no? Las convocatorias también de nuevas áreas de regeneración urbana que también inciden en mejorar, ¿no? las condiciones de habitabilidad en algunos entornos y por lo tanto son cuestiones que, como veis, teniendo ese objetivo transversal vamos apoyando desde las diferentes consejerías. Es un objetivo de gobierno que todos y todas tenemos presente y al que vamos aportando en función de la competencia y de la materia que cada uno tiene. No sé si fui lo suficientemente clara y por no alargarme más, pero vamos, el cómo lo abordamos o el cómo lo pensamos abordarlo es así y siempre también escuchando, porque al fin y al cabo lo que se nos traslada, ¿no? Lo que nos podáis trasladar vosotros, siempre es importante porque conocéis, o sea, pisáis el territorio, vivís ahí, estáis cerca y por lo tanto a veces soluciones que aquí es así desde lejos, o como digo yo, a veces soluciones desde la cayuría, como que para algunos sitios que como que no. Hay que conocer bien no solo el territorio, sino también pues la idiosincrasia de los habitantes, ¿no? De cada uno de las zonas para saber lo que funcionaría y lo que no. Así que también por esa parte dispuestos a escuchar todo lo que nos queráis plantear. Vale, muchas gracias, Melania. No sé si alguien quiere añadir algo más, si no pasamos con la siguiente pregunta. Vale, la siguiente cuestión es para María. Preguntan por la importancia de un acuerdo tan amplio en un momento como este, por la capacidad de diálogo que ha demostrado la FSA y por la actitud del Partido Popular. Bueno, pues un poco lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que se trata de un concepto de responsabilidad. Lo que más nos extrañó y además mucho porque se esperaba, como bien decía, se esperaba otra situación por parte del PP. Insisto en que el PP representa a muchos asturianos y asturianas y esperábamos que por lo menos se sentaran en una mesa a negociar. Las compañeras que dirigieron esta negociación hicieron eso, una ronda de debates donde hubo muchas llamadas, muchos desvelos, muchos mensajes, muchos correos electrónicos de múltiples tipos, es decir, intentaron negociar y negociar y ellos no se sentaron. No es que al final se hayan sentado desde la responsabilidad, hayan planteado algo y no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo, a un consenso, porque eso quizás podría ser entendible de cara, yo pienso a veces, de cara a su propia militancia, ¿no? Puede ser entendible que tú vayas con un proyecto con alguien y que no seas capaz de hacer un consenso y tendrás que explicar por qué para ti eso es tan importante, por qué tú no puedes ceder, pero que ni siquiera te sientes. O sea, que ni siquiera te sientes a plantear qué criterios son los tuyos, cuando yo creo que realmente el Partido Socialista en esa responsabilidad ante esta situación actual que no había líneas rojas, es que no las había. Es que se sentaron a negociar, lo digo sinceramente, o sea, con el espíritu de utilizar la ley de presupuestos como el objetivo básico para luchar frente a la pandemia. Entonces, no había líneas rojas más allá de eso, evidentemente de fortalecimiento del estado de bienestar y de una serie de cosas que ya hemos mentado antes. Pero lo que nos llamó realmente la atención y sobre todo a las compañeras es que no daban crédito a que no hubiera propuestas, a que no se sentaran y a que no perdieran el tiempo ni siquiera en ver si éramos capaces de acercar posiciones. Yo creo, y esto ya es una opinión personal, que evidentemente estaban más preocupados quizás
de otro tipo de cosas que de los presupuestos, ¿no? O sea, yo creo que ahí hubo, a mi modo de ver, y lo digo con un absoluto respeto, una dejación de responsabilidad. A mí me parece que había que estar a la altura y otros partidos políticos lo hicieron y se llegaron a consensos, porque al final, negociando en una situación tan crítica, yo creo que no estamos en un momento donde haya que rivalizar, sino que todos tenemos que sumar a una, porque al final los intereses de los asturianos y las asturianas nos interesan a todos y ni siquiera hemos podido debatir con ellos eso. O sea que yo creo que bueno, pues que lamentablemente, bueno, ellos tendrán que explicar a su militancia por qué han hecho esto, ¿no? Pero yo creo que por nuestra parte hemos puesto absolutamente todo. Insisto, nos sentamos a negociar sin líneas rojas con gran capacidad. O sea que, bueno, hay que estar orgullosos del papel que se hizo en este momento. Bueno, muchas gracias, María. A continuación, son varios los militantes que preguntan a Ana Cachero si puede explicar la importancia de la inversión en la estación de Pajares. Bueno, como comentaba antes, la estación de Pajares pues se demandaba un proyecto de reconstrucción y sobre todo yo creo que es muy importante la desestacionalización porque siempre lo referimos al turismo de nieve, de invierno y bueno, creemos que también pueden entrar otros usos y por ello va a ser muy importante la inversión por la cuantía. Ya dijimos que son 5 millones de un total de 10 millones lo que va a recibir, 5 millones ya previstos para este año y creo que bueno, es muy importante como tractor para el municipio de Lena, pero yo creo que va a ser un importante tractor para toda la comarca del Caudal y por la relación también incluso con la otra estación de Fuentes de Invierno. Yo creo que va a ser muy importante como digo, para toda la comarca del Caudal, porque son muchas las familias que trabajan, que pueden trabajar, proyectos que se pueden poner en marcha relacionados con la nieve y otro tipo de deporte, actividades en otras épocas del año. Entonces, bueno, creemos que va a ser un importante, y así lo deseamos para la comarca del Caudal, que sea un importante tractor que tire de la comarca. Gracias, Ana. Las siguientes cuestiones, las dos siguientes cuestiones son para el alcalde. Pregunta a Titi de nuevo, en primer lugar por la situación actual de la carretera de Bó y por la posibilidad de impulsar nuevo suelo industrial en el concejo de Allén. Bueno, como ya comentaba en la carretera de Bó, nosotros este año, dentro de los presupuestos del 2021, hay una partida de 220.000 euros. El objetivo es sacar a licitación en este primer trimestre la carretera para adjudicar y empezar a ejecutar a últimos de año. Una de las principales, o la principal reivindicación durante este año por las inversiones en el concejo de Aller por parte del equipo de gobierno fue la carretera de Bó. Nosotros, junto con la Consejería de Infraestructuras y el consejero Alejandro Calvo, queríamos anunciar esta inversión, pero por las circunstancias que todos sabemos que ocurrieron en el concejo, pues no se hizo este anuncio, ¿no? Pero hay un compromiso de una inversión de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Entonces, la carretera de Bó será una realidad a lo largo de esta legislatura. En cuanto a polígonos industriales, sabemos que el concejo de Aller, en cuanto a suelo industrial, está muy limitado. Siempre se ha hablado de los dos polígonos industriales, que era el de Rozá en Cabaña Quinta y en Corigos. De estos dos polígonos o terrenos que tenemos industriales, el que más rápidamente se podría desarrollar era el de Corigos porque es de propiedad municipal, mientras que en el de Rozá siempre se habla del polígono de Rozá, pero todavía no ha habido expropiaciones. Y nosotros estamos celebrando algún proyecto para poder implementar o implantar
en el polígono o en la zona del Pozo San Antonio, del antiguo Pozo San Antonio, estamos grabando un proyecto donde sea una zona de expansión de la localidad de Moreda y a la vez pues, poder establecer las condiciones para que se implante alguna empresa de algún tipo. Nosotros siempre estuvimos defendiendo el Pozo Santiago como la reserva estratégica de medicamentos, entre otras cuestiones, y creemos que en el Pozo San Antonio se podría implementar algo similar o buscar algún nicho de empresas tecnológicas. Entonces, vamos a trabajar centrándonos en los suelos que tenemos, que es el polígono de Corigos, y en esta otra zona de expansión, que es la zona del Pozo San Antonio. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, llevamos casi la hora y cuarto de debate. Se nos va acabando el tiempo, ¿no? Voy a dar un minuto de cierre a cada uno de los participantes. Si quiere empezar Juan Carlos o... ¿Vale? Pues nada, yo volver a poner de manifiesto la importancia de la aprobación de los presupuestos en esta situación de pandemia que estamos viviendo, que son unos presupuestos sociales, unos impuestos donde no queremos dejar a nadie, a ningún asturiano ni asturiana atrás. Y en cuanto al consejo de ayer, los valoramos en el sentido que ha comentado de positivos, porque creemos que es el inicio de la ejecución de una serie de inversiones en una serie de actuaciones que consideramos necesarias y que históricamente estamos reclamando. Con lo cual, esperemos que, y vamos a ver que los asturianos y asturianas somos capaces de llevar a ejecución todas estas partidas que están recogidas en el presupuesto a lo largo de todo el territorio del Principado de Asturias. Muchas gracias a la FSA y muchas gracias a los que habéis participado por dar la posibilidad de explicar estos presupuestos y invitar a que se haga más veces y a ver si ya con posterioridad lo podemos hacer presencialmente, que bueno, ya toca. Bueno, le doy la palabra a María mismamente. Bueno, yo solo resaltar dos ideas, ¿no? Uno, que tenemos que adaptarnos a encontrarnos, aunque sea utilizando formatos online. Hemos insistido mucho en eso. Desde la FSA somos conscientes de que esta pandemia, que ya dura mucho, no puede permitir que dejemos de participar activamente y de encontrarnos, porque al final, como bien dice Melania, todos los que tenemos una responsabilidad política sabemos que la política y los partidos no son nada sin sus militantes, porque los militantes a veces o siempre hacemos de voceros, o sea, somos los que luego tenemos ese contacto con la ciudadanía y transmitimos nuestras ideas y a la par vemos qué problemas tiene la ciudadanía y los llevamos a las esferas donde se discute políticamente de cómo resolverlos, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora ya hemos pillado un poco el punto a esta nueva visión de analizar, de discutir y de debatir, y espero que este año 2021, hasta que no podamos estar en presencia física, sigamos haciendo esto. Por lo tanto, animo a toda la gente de las agrupaciones que nos esté escuchando a promover actividades que se realizarán de manera online y a seguir encontrándonos, porque es esencial. Y como idea de los presupuestos, solamente decir que creo que el Partido Socialista ha demostrado responsabilidad, ha demostrado liderazgo y ha demostrado que no queremos hacer política con la pandemia. Lo que queremos es utilizar los presupuestos para resolver la vida de los asturianos, porque la política solo tiene sentido si es útil. Gracias, María. Si te parece, Ana. Bueno, pues dar las gracias también, como no podía ser de otra manera, por haber compartido, bueno, este espacio, estas ideas entre compañeros y compañeras, y creo que es fundamental este contacto directo con la militancia, que bueno, lo tenemos en mayor o menor medida, pero siempre es importante intensificarlo todo lo más que se pueda. Y respecto al presupuesto, reiterar lo que ya se dijo muchas veces, pero que creo que la sociedad asturiana debe de conocer, todos los asturianos y asturianas, que es fruto de una negociación, de un acuerdo, es un buen presupuesto.
un presupuesto de consenso. Hay que tener en cuenta que nuestras negociadoras, porque fueron esas 3 mujeres, nuestra portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la secretaria de Organización, Jimena Llamedo, y la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, las que lideraron una negociación que gracias a ellas hicieron que distintos grupos de distintas sensibilidades bueno, pues se acabaran 5 de 7 grupos, pues bueno, apoyaron estas cuentas y estos presupuestos. Entonces creo que bueno, hay que trasladarlo así a la ciudadanía. Y sin más, dar las gracias a toda la organización. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, Melania. Que ya me malentonaba y no encendía el micro. A ver, ahora ya voy. Bueno, pues nada, seré breve. Yo quería, nada, así a modo de resumen, pues nada, compartir con vosotros que podemos estar orgullosos y orgullosas de estos presupuestos que nos pueden hacer sacar pecho, a veces no, conversaciones formales o informales, da igual, que tenemos que estar orgullosos y que desde el Gobierno de Asturias no dudéis que vamos a dejarnos la piel para que ese presupuesto que diseñamos para atender la crisis sanitaria y sus consecuencias, y para que se vea y para realmente aprovecharlo como una oportunidad, tal y como dice siempre nuestro presidente, para atender, ¿no?, y esas transformaciones que necesita el futuro de Asturias. Con lo cual, ahí seguiremos dejándonos la piel, y también deciros que estamos a total disposición, a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis hacernos llegar, o inquietud, lo que necesitéis, en este caso de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, a total disposición de todos y todas para compartir y para debatir o para discutir o para lo que haga falta. Así que muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias. Bueno, comentaros antes de finalizar que habrá nuevas webinars como estas en las próximas semanas. Ya para acabar, solo me queda agradecer a Juan Carlos, María, Ana y Melania su participación en esta asamblea abierta tan interesante, agradecer a los militantes su participación y su asistencia, y como no a la FSA, la organización de un acto pues tan constructivo, ¿no? Esperemos que más pronto que tarde podamos volver a celebrar estos actos en persona en nuestras casas del pueblo, y hasta entonces mucha salud y un fuerte abrazo a todos.